Bien, continuando con las actividades de Teleyec, se presenta la doctora residente de tercer año también de la especialidad de radioterapia oncológica, la doctora Cindy Aimé Ricaldi Nieva, para presentar el tema de emergencias oncológicas en radioterapia. Buenos días, gracias doctores por la presentación. Voy a continuar con el tema, emergencias oncológicas en radioterapia, que es un tema muy importante de todas maneras tratar para el público en general y también para más que nada, sobre todo para los pacientes oncológicos, ya que es muy importante identificar cuándo es una emergencia oncológica, ¿no? Y cuándo se debe dar tratamiento con radioterapia. Los objetivos de mi presentación son, uno, reconocer qué síntomas clínicos precozmente nos ayudarán a identificar una emergencia oncológica, para así lograr una disminución de las morbilidades, las secuelas o la muerte del paciente, ¿no? Reconocer el impacto que puede causar la emergencia oncológica en la práctica clínica asistencial y el papel de la radioterapia en su tratamiento fundamental para un buen manejo del paciente oncológico. Según la Sociedad Española de Oncología de Radioterapia, el SEOR, la emergencia oncológica son situaciones clínicas que implican un riesgo inmediato para la vida de un paciente con enfermedad metastásica o avanzada que requiere tratamiento inmediato con radioterapia. Entre ellos, ¿cuáles son las emergencias importantes que nosotros debemos conocer? Sobre todo para tener esa alerta, ¿no? En casa, algunos pacientes oncológicos no pueden reconocer cuándo se identifica una emergencia. En esos tipos son compresión medular, síndrome de vena cava superior, metástasis cerebral, dolor oncológico y el sangrado oncológico también. Iniciamos con la compresión medular. Según Shady y Benz en el 2007, nos establecen que la compresión de la médula espinal generalmente se debe a una protrusión del disco, espondilosis o un trauma agudo, pero siempre se debe considerar como principalmente las causas neoplásicas infecciosas, ¿no? Que es lo que se aborda el tema. Definición en sí, el síndrome de compresión medular es un conjunto de síntomas y signos que nos van a ayudar a identificar neurológicamente qué puede ocasionar la metástasis del tumor primario de la médula espinal. Las lesiones metastásicas pueden, en su mayoría, en 97%, cuando el tumor comprime a la médula, generan una compresión extradural, ¿no? Pero también en un 0,3% puede generar lesiones intradurales, intramedulares o leptomeningias, ¿no? Que es menos frecuente, pero entre las causas, bueno, la más principal es las neoplasias, pero como les explicó, también puede haber traumas, accidentes automovilísticos, infecciones, procesos inflamatorios, enfermedades degenerativas, hernias discales, que pueden también producir una compresión, ¿no? Dentro de la epidemiología, la probabilidad de que una compresión medular en los últimos 5 años pueda generar, de acuerdo al tipo histológico que pueda presentar, ¿no? Esta compresión pueden ser mieloma, cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer de riñón, el cáncer de pulmón, pueden generar compresión medular, ¿no? Y generalmente son como una manifestación del primario, le llamamos primario a cuando ya se identifica previamente qué tipo de cáncer es, ¿no? Mediante biopsia y otros estudios. Pero también llegan pacientes que puedan presentar los síntomas de compresión medular sin conocer cuál es el primario, o sea, cuál es el origen de la metástasis, que posteriormente, igual de resolver la emergencia, nosotros ya podemos hacerles más estudios para identificar cuál es el origen, ¿no? En la fisiopatología tienen dos fases, que es la compresión de la columna espinal y la infiltración en el cuerpo vertebral, ¿no? La compresión de la columna espinal, la diseminación metastásica, que es más que nada anatómicamente, ¿no? Que involucra el plexo venoso que, que comprime la médula ósea, y la infiltración en el cuerpo vertebral, que tiene crecimiento y se extiende hacia el saco tecal y que comprime al final la médula espinal, ¿no? En la clasificación, bueno, la distribución de la metástasis, nosotros podemos identificar tanto ya sea cervical, que puede aparecer en un 15%, torácico un 60%, lumbosacro un 25% y un 30% a niveles múltiples, ¿no? Que a veces nos llevan metástasis óseas vertebrales múltiples.
Dentro de la clínica es muy importante para que los pacientes puedan conocer cuáles son los síntomas que ellos puedan detectar a tiempo en casa, que puedan decir, esta es una emergencia o estos son síntomas que debe ver me debe ver un médico, ¿no? La lumbalgia y dorsalgia generalmente se presenta en 95%, de 95% de pacientes que presenten compresión medular. Pueden presentar 2 meses antes del diagnóstico. Se localiza generalmente el dolor a nivel de la vértebra afectada y empeora durante la noche o cuando el paciente esté en decúbito o cuando hay un dolor radicular, cuando el paciente tal vez se agrava al agacharse, al caminar, al levantar objetos. Es un mal pronóstico, ¿no? Que pueda haber tal vez una fractura, ¿no? Y a nosotros como médicos es muy importante conocer parte también de la clínica en consulta o en emergencia, cuando llegan pacientes, presentan generalmente una clínica que ya es característica para nosotros como la debilidad muscular. En la debilidad muscular, el 75% de pacientes vienen refiriendo que sienten pesadez, parálisis, sensación de hormigueo en las piernas, no hay fuerza en las piernas, algunos vienen ya con una fuerza abolida, no pueden pararse, no pueden sostenerse de pie. Alteración de la sensibilidad, no sienten algunos pacientes ya al momento del examen físico, no sienten los miembros superiores, miembros inferiores, de acuerdo, ¿no? A cómo se localice la compresión. Y en la compresión medular cervical también los pacientes se presentan una sensación de shock en la espalda y en las extremidades. Para ver, nosotros también como el examen físico hay un signo del Hermitre que también nos ayuda a identificar que puede ser una compresión a ese nivel. La disfunción autonómica, que es la retención urinaria o la incontinencia intestinal, son signos tardíos, pero también nos ayuda a nosotros a ver el paciente viene que pierde el control de los esfínteres, ¿no? Nos ayuda a identificar que el paciente también es un signo característico de la compresión medular. Nosotros podemos ver si tal vez la compresión medular ya está instalado o está en instalación de acuerdo mucho al tiempo y a la funcionabilidad motora del paciente, ¿no? A veces pacientes que ya no tienen movilidad en las piernas ni en los brazos, o pacientes que recién pierden solamente la fuerza. Hay una escala también de valoración que nosotros hacemos, ¿no? Y eso es muy importante que puedan identificar los pacientes. El diagnóstico no solamente es clínico, nosotros podemos diagnosticar la compresión medular clínicamente, que nos ayuda, ¿no? De todas maneras, siempre es importante la clínica, pero los estudios de extensión son muy importantes, tanto en la tomografía como la resonancia. Tomografía a veces en algunas instituciones que no cuentan con resonancia, ¿no? Pero lo ideal es el método de elección para la detección de la compresión medular es la resonancia magnética, ¿no? Que nos ayuda a ver y caracterizar mejor las lesiones que nos pueda ayudar a identificar el diagnóstico de la compresión medular. Este es el caso de un paciente, por ejemplo, con un cáncer de mama, con infiltración metastásica en la vértebra T10, que ya llegó a comprometer partes blandas, ¿no? Que comprimen el cordón medular, ¿no? Y nosotros nos ayuda a identificar que puede extenderse la lesión, ¿no? En este caso en T8, T10, también ha llegado a abarcar las lesiones, ¿no? Y este es un paciente con cáncer renal de células claras, con infiltración metastásica en la vértebra T9 también, que también tiene compromiso de partes blandas. El tratamiento de las compresiones medulares suelen ser médicos, quirúrgicos y con radioterapia. Médicos, ya que el paciente viene con mucho dolor, se queja de mucho dolor, entonces hay fármacos para que puedan contrarrestar los efectos del que produce la metástasis de la columna, ¿no? Como el edema, el dolor, corticosteroides, dependiendo de la calidad y la intensidad del dolor, generalmente solemos escalar, ¿no? Los tratamientos para el dolor de los opiáceos, ¿no? Eh, Podemos iniciar, pues, ¿no? Con tramadol, morfina o parches de buprenorfina, que también ya cuando son dolores no tolerables, ¿no?
Pero también hay un tratamiento que es el tratamiento quirúrgico, que inicialmente la laminectomía simple se usaba como una opción quirúrgica. Posteriormente, de estas técnicas evolucionaron, ya empezó como una descompresión inmediata mediante la eliminación de la masa tumoral que ha invadido la médula espinal, que ha aumentado las posibilidades de recuperación neurológica en pacientes con esperanza de vida mayor a 3 meses, ¿no? Pero también generalmente se publicaron algunos ensayos prospectivos donde nos referían que la laminectomía seguida de la radioterapia frente a radioterapia sola no mostró diferencias significativas en la mejoría del dolor ni en las funciones del esfínter. Entonces, la radioterapia paliativa sola se convirtió en un tratamiento de elección. Hay una clasificación que tanto los cirujanos y los radiooncólogos puedan identificar el grado del compromiso del tumor epidural, ¿no? Generalmente hay 3 grados, que generalmente el tumor vemos como vemos en la imagen, ¿no? El 1A, 1B, 1C, que puede haber enfermedad epidural que hace impronta el saco lumbar y la médula espinal, ¿no? Llega, cuando es un grado 2 ya llega a comprometer más la médula espinal, y cuando es un grado 3 ya compromete más que nada todo el saco y la médula espinal, ¿no? En grado 2 o 3 ya debe llevar el paciente debe ir a una consulta más que nada quirúrgica, ¿no? Si la afección es sintomática más que todo. Pero si esta sintomática es de alto grado, generalmente, y la cirugía dirigida tal vez no maximizar, perdón, la eficacia en la radioterapia, entonces lo ideal es la radioterapia, ¿no? El tratamiento con la radioterapia en esta ocasión es paliativa, ¿no? Nosotros damos radioterapia paliativa considerando que el paciente tenga mal pronóstico, la afectación a varios niveles, las enfermedades que puedan impedir que el paciente sea candidato a cirugía, es de elección la radioterapia. A menudo se administra, bueno, como ya en la exposición anterior explicaron más o menos cómo es la radioterapia, nosotros de todas maneras damos unas sesiones al paciente, generalmente de 8 a 30 grays en una 10 fracciones. Los pacientes reciben su tratamiento diariamente, es una sesión diaria y 2 días de descanso, ¿no? Por los efectos de todas maneras adversos que puede haber localmente. La dosificación depende mucho de varios factores, ¿no? La edad, cómo está el paciente, el status performance, también la situación geográfica, ¿no? De acuerdo a eso y la gravedad del cuadro, la cual a nosotros nos ayuda a definir cuántas sesiones le vamos a dar. Bueno, ese es un SBRT con ácido de radiación de 20 a 5 sesiones. Se trata el segmento de la columna vertebral, pero también nosotros abarcamos una vértebra arriba, una vértebra contigua, ¿no? Para poder abarcar el área de la lesión en sí. La dosis y fraccionamiento utilizado es para obtener una eficacia potencial a corto plazo, ¿no? Para el control del dolor y respetando sobre todo la tolerancia de la médula espinal. Este no es un tratamiento curativo, como le refiero, es un tratamiento más que nada paliativo, ¿no? La respuesta a la radioterapia siempre está relacionada a la histología del tumor. Generalmente los tumores en cáncer de mama, en de próstata, son moderadamente radiosensibles, ¿no? Que puedan ayudar a hacer mejor el efecto del tratamiento. Pero en algunos como el melanoma, tiroides, colon, riñón, pulmón, que son más radioresistentes, entonces la probabilidad de recuperar la deambulación o la fuerza muscular es menor. La recurrencia de pacientes que puedan presentar síndrome de compresión también se puede presentar de un 7 a un 14% de pacientes. Puede ser en el área irradiada o también a veces vienen pacientes con otra área, ¿no? De la cual no se ha irradiado. El síndrome de vena cava superior. Para hablar del síndrome de vena cava, nosotros igual todo síndrome lleva a un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Donde la clínica se produce más que nada por la obstrucción del flujo de la vena cava superior en el mediastino, o por la invasión o compresión externa debido a un proceso expansivo, ¿no? Debido a que el tumor empieza a crecer o pueda generar una neoplasia trombogénica, ¿no? Para ello, nosotros vemos que
es el síndrome de vena cava, de obstrucción de vena cava superior, resulta una morbilidad y mortalidad significativa para el paciente. Generalmente esta obstrucción, en 70% de los casos, la radioterapia se trata como un tratamiento de primera línea en pacientes con obstrucción de vías respiratorias, pero también, según los últimos años, hay una terapia endovascular que también lo asocian a uso frecuente, ¿no? En combinación con la radioterapia y con la finalidad siempre de aliviar los síntomas clínicos, ¿no? Y generar menos complicaciones. Un poco sobre la anatomía, aquí podemos ver, ¿no? Cómo el tumor comprime la vena cava superior, ¿no? Que a la vez, ¿no? Bueno, tiene distribución, ¿no? Lo que es a la vena subclavia, al axilar, a la yugular y a la vena brachiocefálica, ¿no? Generalmente la vena más afluente de todo de la circulación es la vena ácigos, ¿no? Que genera obstrucción y hay tipos de patrones de obstrucción y vías colaterales que nosotros también lo tenemos, ¿no? De conocimiento y les presento, ya que cuando hay una presión venosa que aumente hasta 20, 40 por sobre encima, proximal a la obstrucción, este aumento de la presión venosa produce los síntomas, ¿no? Que son característicos que ya les voy a presentar. Y las cuatro vías colaterales de obstrucción son el sistema venoso de ácigos, la vía mamaria interna, la vía torácica lateral y la vía venosa vertebral. Dentro de esa clasificación de obstrucción, bueno, nosotros nos ayuda a identificar bastante, hay cuatro tipos, ¿no? Que se ve el grado de severidad de acuerdo a la ubicación anatómica y la gravedad de la obstrucción, ¿no? Ahora, respecto a la etiología, el 80% son neoplásicas, pero también hay un porcentaje que puedan ser no neoplásicas. Se presenta en pacientes con cáncer de pulmón, 50%, un tipo histológico que es el microcítico, un 22%. También se presenta en pacientes con linfoma, un 12%, metástasis, carcinoma de células germinales u otros, ya es un porcentaje más bajo, ¿no? Y bueno, en causas no neoplásicas también presentan, ¿no? La clínica es muy importante, ya que ustedes pueden identificar qué molestias tienen, de acuerdo a ello decir, ¿no? Es una emergencia, ¿no? Edema facial, como ven aquí en la imagen, la circulación colateral, que se puede ver muy notoria, ¿no? De las venas del cuello distendidas, ¿no? También puede aparecer venas torácicas distendidas. Aquí, bueno, la disnea, el tos, el edema, ¿no? En el brazo, a veces pacientes vienen con ronquera, estridor, que ya son síntomas menos frecuentes, pero que nosotros nos ayudan bastante a identificarlo y es muy importante para actuar de inmediato, ¿no? Aquí podemos ver una mujer de 59 años con antecedente de cáncer de mama y pulmón de 6 años. En la imagen, ¿no? En la imagen, primera imagen podemos ver el edema en el cuello, ¿no? El edema periocular también, bimalar, el edema en esclavina, ¿no? También aquí puede aparecer edema en la región cervical, ¿no? En la región clavicular. Y bueno, la circulación venosa que podemos ver, ¿no? En la región esternal también aquí, ¿no? Como diagnóstico, bueno, vemos que puede también identificarse mediante una radiografía. Vemos una radiografía normal y una radiografía de un síndrome de vena cava, que a menudo generalmente puede haber una masa en el mediastino superior derecho, ensanchamiento, incluso masas ciliares, derrame pleural también suele ocasionar, pero nos ayuda a identificar mejor aún una tomografía y una resonancia, mejor caracterización de las lesiones, ¿no? Pero el gol estándar es de todas maneras la tomografía, ¿no? Para poder localizar cuál es el nivel. En este caso, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Cómo hay en la masa ahí eh, en el área del afectada. Estos son los grados. Grados nosotros nos ayuda a identificar de acuerdo a la clínica cómo está el paciente, si es un grado 1, grado 5, si es un grado 1, grado leve, moderado, severo, potencialmente mortal y fatal. Para ello nos ayuda a definir si es un paciente asintomático, que a la radiografía ahí no hay síntomas, que es un cuadro leve cuando solamente tiene edema o en la cabeza, en el cuello hay distensión vascular,
si hay cianosis, o si es moderado o severo, ya cuando el paciente tiene un deterioro funcional, disfagia, deterioro leve de los movimientos de la cabeza, de los párpados, en severo ya cuando hay un edema notorio de leve a moderado con disminución de la reserva cardíaca, síncope después de agacharse, potencialmente mortal ya pues, ¿no? El paciente viene a veces confuso, con estridor, con hipotensión y con otras molestias, ¿no? En el tratamiento, bueno, de todas maneras nosotros en el área, en el equipo multidisciplinario que puedan determinar el origen de la síndrome de vena cava, pueden identificar mediante broncoscopía, ecografía, alguna biopsia, ¿no? Identificar cuál es el primario que esté ocasionando este síndrome. Hay unos objetivos que nosotros vemos, ¿no? El objetivo principal para tratar esta emergencia es aliviar los síntomas, tratar la enfermedad, identificar cuál es el tipo de cáncer, ¿no? La histología, el estadio, el pronóstico o si el paciente ha recibido anteriormente algún tratamiento. Como una medida general es asegurar la vía aérea, oxigenoterapia o puede necesitar intubación, que eso ya se lo resuelven en emergencia, ¿no? Elevar la cabecera del paciente, que disminuye la presión hidrostática y el edema, o dar corticoides, ¿no? Glucocorticoides como el dexametasona también, que es útil para la radioterapia, ¿no? Y diuréticos como la furosemida también. El stent, bueno, ese es el stent también que se asocia como una terapia endovascular del paciente, que también ayuda en pacientes que tienen síntomas potencialmente mortales, compromiso de hemodinámico, edema laringio, edema cerebral. La colocación inmediata de stents endovasculares alivian rápidamente los síntomas y en pacientes, pues, ¿no? El alivio de 95% en cáncer de pulmón. En algunos puede presentar recurrencia de los síntomas, pero bueno, de acuerdo al periodo de seguimiento que pueda tener el paciente. La quimioterapia generalmente lo utilizan en lo que es pacientes con linfoma de Hodgkin, también el 80%, y puede usar el tratamiento secuencial a la vez radioterapia o viceversa, ¿no? Generalmente es un tratamiento para los tumores quimiosensibles y los síntomas mejoran entre 1 a 2 semanas al inicio de tratamiento. Lo que es radioterapia, también es radioterapia es eficaz para este tipo de tumores como intervención inicial o como tratamiento adyuvante después de la colocación de stents. Hasta el 75% de los pacientes notan una mejoría de los 3 a 7 días posteriores al inicio de radioterapia o la quimioterapia, y el 90% experimenta un alivio importante dentro de una semana, ¿no? Nosotros igual podemos dar tratamiento, ¿no? Generalmente damos bueno, en plásticas, en máquina de 2D, en máquina de cobalto, cuando es una emergencia y a veces ya el paciente, ¿no? Viendo el estatus performance del paciente, o si no, también podemos planificar, ¿no? En técnicas con un acelerador en 3D, ¿no? Las fracciones son de 30 a 10 fracciones, de 20 a 5, o ver tal vez de 10 a una fracción. Generalmente eso se ve de acuerdo a los factores del paciente, ¿no? La edad, la situación geográfica, cómo está clínicamente. Y ese es un ejemplo igual de planificación de tratamiento que se sucedió de 20 en 5 sesiones, ¿no? Incluido el fin de semana. El tratamiento generalmente, ¿no? Abarcando el área de la lesión tumoral, ¿no? En la metástasis cerebrales, bueno, se produce cuando las células cancerosas se propagan de su ubicación original hacia el cerebro. Puede formar una o dos o tres o muchas tumores en el cerebro, ¿no? Lesiones metastásicas, ¿no? Generalmente se ocasiona por aumento del tamaño que genera depresión del tejido cerebral. Eso generalmente se presenta como una complicación del cáncer en estadio avanzado terminal. El tumor intracraneal más común en adultos, de incidencia de 170.000 a 300.000 casos al año, y el 40% desarrolla más de una metástasis cerebral durante el curso de su enfermedad. Generalmente el diagnóstico inicial es de 8 a 12 meses, ¿no? La media que pueda presentarse, y generalmente a nivel pulmonar son los cánceres que
suelen desarrollar mayor metástasis. La clínica podemos identificar mediante cefalea, dolor de cabeza, perturbación mental, náuseas, vómitos, convulsiones, debilidad motora también, algunos problemas de lenguaje, pacientes también vienen, ¿no? El índice de pronóstico, nosotros medimos de todas maneras con algunas escalas, utilizamos escalas para ver el status performance del paciente, el RTOG para ver el pronóstico y el GPA también, que nos ayuda a identificar la metástasis eh, a nivel de dónde se puede ubicar, ¿no? En caso del índice de Karnofsky, nos ayuda a identificar si el paciente es capaz o no de realizar las actividades normales y de trabajar, que no requiere cuidados especiales, ¿no? En un porcentaje de 100%, o el paciente es incapaz de trabajar, puede vivir en casa, autocuidarse con ayuda variable, o tal vez es incapaz de su autocuidado, ¿no? Y requiere cuidados especiales. También el RTOG, que también nos ayuda a ver según la edad del paciente, según la escala de Karnofsky, el tumor primario si está controlado, o las lesiones, la presencia de metástasis extracraneales también. Y bueno, el GPA, que también tiene parámetros de la edad, de las metástasis extracraneales, del índice de Karnofsky. Entonces, eso nos ayuda a nosotros, ¿no? El diagnóstico generalmente se puede hacer mediante tomografía cerebral o resonancia cerebral, donde se puede identificar las lesiones, el tipo de lesiones características, ¿no? El tratamiento nosotros vemos según el volumen, más de 3 centímetros o menos de 3 centímetros. Generalmente si es accesible a cirugía o no es accesible, nosotros podemos darle radioterapia al paciente, ¿no? Pero como primera instancia, si vienen pacientes con múltiples metástasis cerebrales, nosotros procedemos a darle una radioterapia holocranial con protección del hipocampo, que es la función de que no suele dar la función de la memoria, ¿no? O radiocirugía si es localizada, lesiones pequeñas que pueda tener el paciente, ¿no? El tratamiento, bueno, ahí les muestro las imágenes, en caso cuando damos en campos holocraniales, o radiocirugía, ¿no? Que también solemos dar en dosis, ¿no? Modalidad de tratamiento de acuerdo al tamaño, 24 Gray, 18 Gray, 15 Gray, ¿no? De acuerdo al tamaño. Sangrado oncológico, dolor oncológico que ya frecuente también, pero son de cuidado ya propios, ¿no? De emergencia en el paciente. La hemorragia del paciente oncológico avanzado, generalmente en pacientes con el diagnóstico avanzado, ¿no? De cáncer tal vez terminal o pacientes que puedan presentar de acuerdo al crecimiento tumoral, ya que sabemos que el tumor tiene arterias y vasos, es tortuoso, entonces generalmente pacientes, por ejemplo, en cáncer de cervix, en cáncer de ano, de recto, también pueden presentar sangrado, o en cáncer también, en cáncer de mama, o también de cabeza y cuello también, ¿no? El sangrado ocurre de 6 a 10% de los pacientes con cáncer, pueden presentarse como hematemesis, hemoptisis, hematuria, sangrado rectal, vaginal, se presenta en muchos sitios anatómicos y varía en agudeza, severidad, y la radioterapia paliativa es de un 45 a un 100% efectiva, ¿no? Como tratamiento paliativo. Generalmente cuando, por ejemplo, en un cáncer de cervix llega un paciente a emergencia con un sangrado vaginal abundante, bueno, el área de ginecología se encarga, ¿no? Del taponamiento vaginal, y en caso de radioterapia no es muy eficaz en el 89% de control de hemorragias, y generalmente nosotros solemos dar esquemas también, ¿no? De 800 en una sesión, de 2000 en 5 sesiones o de 3900 en 13 sesiones, que es de acuerdo a cómo el estadio clínico del paciente también, ¿no? En caso del dolor oncológico, el dolor oncológico es para nosotros no se ha considerado en pacientes oncológicos un dolor mixto, tanto nociceptivo y neuropático. Nociceptivo debido a la destrucción de tejidos y, y neuropático debido a la compresión o destrucción de estructuras nerviosas, ¿no? Por efecto directo del tumor o sus metástasis. La radioterapia contribuye significativamente al alivio del dolor en 60 a un 80%. Se puede presentar en cáncer de pulmón, de mama, óseo, cabeza y cuello, próstata, cerebral, linfomas. Y la causa, bueno, metástasis en tumor primario o crecimiento de metástasis en ganglios linfáticos también. Según la OMS, el dolor afecta a
3,5 millones de personas en el mundo y generalmente puede ser de moderado a intenso, un 50%, insoportable un 30% y algunos que no tienen alivio ya en fase terminal. Nosotros en consultorio podemos ver, ¿no? Según la escala, ¿no? Del luminosa analógica para ver según la escala del dolor, si el paciente no tiene dolor o peor que haya sentido mucho dolor, las caritas ahí de cómo se siente el paciente puede identificar, o eleva, que es la escala visual analógica, ¿no? También nos ayuda a identificar, ¿no? Si es un sin dolor o un máximo dolor. Y dentro de la clasificación del dolor, puede haber clasificación etiológica que se causa principalmente por el cáncer, por debilidad, por la patología actual o los tratamientos que pueda llevar el paciente, la localización del dolor oncológico, cabeza y cuello, en tórax, vertebral, abdominal, pélvico, en extremidades, la clasificación patológica, que pueda ser nociceptivo, neuropático, mixto, ¿no? Que es según características del dolor, y la clasificación temporal, ¿no? Que es intermitente, constante o si es leve, moderado, severo. El tratamiento es según escalón, ¿no? En el primer escalón, como les expliqué también en otras patologías, que suelen ser más que nada medicamentos, ¿no? Analgésicos, no opioides, paracetamol, metamizol, segundo escalón ya de opioides débiles como el tramadol, tercer escalón ya es más el dolor más intenso, morfina, buprenorfina, los parches, y en cuarto escalón ya, pues, ¿no? Nosotros actuamos ahí con la radioterapia. De todas maneras, igual se puede asociar el tratamiento médico también durante se pueda llevar el tratamiento con radioterapia, la terapia física, la cirugía, los bloqueos nerviosos, entre otros, que también puedan obtener el paciente. Y bueno, nosotros generalmente identificamos en consulta de emergencia la radioterapia para las metástasis óseas, como son las más frecuentes que puedan aparecer, ¿no? En pacientes oncológicos. Y aquí les muestro un conjunto de factores que influyen a que nosotros podamos decidir la técnica de radiación o los esquemas de fraccionamiento en el tratamiento de las metástasis dolorosas, ¿no? Uno que es el estado funcional del paciente, la movilidad del paciente, las circunstancias clínicas, cómo es, cuál es su estatus socioeconómico también, o cómo es la distancia tal vez del domicilio del paciente a donde va a recibir radioterapia, y la disponibilidad de la junta, ¿no? Multidisciplinaria también que nosotros podemos definir el tratamiento de pacientes, ya que ellos vienen todos los días a recibir su tratamiento y descansan 2 días, ¿no? Y nuestra dosis que nosotros solemos dar de todas maneras es 5 o 10 sesiones o una sesión en caso si el paciente no tiene, ¿no? Posibilidades de poder tratarse diariamente. En conclusión, el rol del reconocimiento precoz de estas patologías, de esas emergencias en radioterapia y el manejo multidisciplinario que nosotros podamos tener es muy importante para paliar y aliviar los síntomas que se producen de forma secundaria al crecimiento propio del tumor. Nosotros para el tratamiento con radioterapia van estableciendo con el pasar de los años dosis y fraccionamientos universales, así como técnicas que han llevado a un gran valor terapéutico, mostrando la sobrevida y el control local de la enfermedad. En la mayoría de estas emergencias, un diagnóstico certero y el inicio al tratamiento temprano con radioterapia es muy relevante y seguro, además de eficaz para estas situaciones, ¿no? Generalmente es muy importante para poder mejorar la calidad de vida del paciente y más aún la supervivencia del paciente oncológico, ¿no? Muchas gracias.